Soy ingeniero de pista, trabajo en un equipo de carreras, me dedico a las carreras de resistencia. Poder haber participado en las 24 horas de Le Mans ahora mismo ya 2 veces es una experiencia ahí, por así decirlo, un sueño que yo no me imaginaba haberlo cumplido llevando tan poco tiempo. Depende del tipo de coche con el que vayas a correr, pues te puedes meter en unos campeonatos o en otros. Dirigen el Mundial de Resistencia, las LMS, que es el Europeo de Resistencia, y las 24 horas de Le Mans. El fabricante fabrica su coche, nos lo dan. Nosotros podemos jugar con las 4 cosas que podemos ajustar en el coche. En la Fórmula 1 te pueden hacer de una carrera a otra, te pueden hacer una pieza distinta, 2, 3, 5, dependiendo de la capacidad. Depende de dónde entres, como dije, si vas a un sitio en el que solo necesitan un ingeniero, al final te vas a comer las 3. Lo bueno de Inglaterra, si quieres entrar en Fórmula 1, tienes más opciones porque todas las fábricas están ahí. Gente súper mayor, con hijos, nietos, haciendo 200 días fuera de casa. Normalmente los pilotos profesionales saben perfectamente lo que le pasa al coche y saben qué te van a decir, pero luego hay pilotos y pilotos. Hay pilotos con los que es una maravilla trabajar, vamos, ningún problema, pero luego hay otros que Muchas gracias, Sampa, por venir aquí a The Training Loop. Pero bueno, lo primero de todo, un poco cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y bueno, por qué te dedicas a lo que te dedicas. Vale, pues bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por invitarme al podcast. Y bueno, yo soy David Sampaio, me conocen como Sampa, aquí en Gijón todo el mundo. Y ahora mismo me dedico a ser ingeniero de pista. Es decir, soy ingeniero hago carreras de coches, básicamente. Trabajo en un equipo de carreras y en ese equipo de carreras nosotros nos dedicamos a poner los coches en la pista. Es decir, hacemos todo el trabajo que se hace en un fin de semana de circuito en las carreras. Ahora mismo me dedico a las carreras de resistencia, es decir, hacemos carreras en las que el coche no hace las típicas carreras de Fórmula 1 que duran 1 hora, hacemos carreras de 4 horas, de 6, de 12, en las que hay más de un piloto compitiendo. Bueno, luego nos meteremos, más en detalle, pero querríamos rebobinar un poco a cómo llegas ahí. Primero, de dónde te viene la afición y luego, si quieres dedicarte a eso, ¿qué tienes que estudiar? La afición a mí me viene desde bastante pequeño. Y en mi casa veían la Fórmula 1 y a mí desde pequeño siempre me ha gustado la Fórmula 1 y siempre he sido fan de Fernando Alonso, lo reconozco. Entonces siempre me ha venido un poco de verlo en la tele y decir, me gustaría algún día llegar a estar ahí, si no es la Fórmula 1, es decir, trabajar con coches. Siempre me había gustado eso. Entonces a partir de ahí decido estudiar ingeniería mecánica para intentar tirar por la rama de lo que es la competición o dedicarme a la industria de automoción. Una vez me dedico a la ingeniería mecánica y me pongo a investigar un poco cómo puedo llegar al motorsport, empiezo a descubrir que aquí en España existen másters que están especializados en motorsport. La opción es, aquí en España, si estudias cualquier ingeniería y quieres dedicarte al motorsport, tienes la opción de hacer el máster aquí, o lo típico que te recomiendan es que te vayas a Inglaterra a hacerlo. Lo bueno de Inglaterra es si quieres entrar en Fórmula 1, tienes más opciones porque todas las fábricas están allí. Claro. El problema de Inglaterra normalmente es que aparte de tener que mudarte a Inglaterra, normalmente te piden un nivel de inglés bastante alto, que yo en el momento que me planteé hacer el máster todavía no lo tenía, o sea, un título oficial. Sí. Tenía uno, pero no era el más alto que la que te pedían. Entonces ya dije, vale, lo hago en España, y en España me planteé hacer uno que te combinaba coches y motos. Porque lo bueno del que hice es que tiene las dos opciones. Porque hay másters aquí en España que haces solo coches. Y te hacías tanto coches como motos. Entonces veías las dos partes y entre comillas podías decidir, vale, ¿qué me gustan más, los coches, las motos? Tiras por los coches, tiras por... A mí siempre me gustaron más los coches. Cuando entré en el máster tenía claro que quería hacer coches y me dediqué a hacer la parte... O sea, ves teoría de motos, pero la parte práctica la haces con coches. Y a partir de ahí en el máster tuve la suerte de que salieron unas prácticas en un equipo de carreras que de aquel entonces hacía el Mundial de Resistencia y que estaba en Barcelona, que es donde hice el máster. Y me cogieron y a partir de las prácticas pues después me quedé trabajando con ellos y hasta el día de hoy que he cambiado de equipo y me dedico ya a hacer las mismas carreras pero con otros equipos. Así como curiosidad, Sampa, que igual a la gente le puede interesar, ¿cuánto puede costar un máster de estos? Porque, o tanto en España como igual en Inglaterra, que no sé si sabrás que pusiste el ejemplo de que es porque es todo privado, en público no hay nada. Público a día de hoy no, creo que no hay nada. Hay algunos, porque a día de hoy hay 20.000. O sea, yo cuando me planteé hacer el máster había 3 contados. O sea, literal 3. Sí.
tampoco era muy difícil elegir. A día de hoy hay, pero un montón. Y sí que creo que hay uno que colabora con una universidad pública, pero tampoco, no es 100% público ni mucho menos. Yeah. Pero un máster de este tipo te vas desde los 7.000 a lo que te puedas imaginar y lo que te puedan pedir. Claro. Inglaterra, en el momento creo que eran tipo 11.000 libras, una cosa así. El año. El año. Sí, El año. Normalmente estos másters suelen ser de un año. Hay alguno de 2, pero no, o sea, ahora mismo no me acuerdo. Y en este caso, dentro de los másteres, cambia mucho la diferencia, que bueno, comentaste el tema de coches, motos, no sé si dentro de esos másteres también te puedes especializar más dentro de un aparcado del coche o en este caso también de la moto. Normalmente la cosa de estos másters es que son, por así decirlo, son másters en motorsport, entonces ya son, por así decirlo, parte específica de pista. Es decir, no es un máster de diseño, un máster en el que te vayan a enseñar a cómo se hace un coche de carreras, cómo se hace una moto. Te enseñan, por así decirlo, el trabajo que se hace en la pista. Entonces ya es bastante específico. No es que digas, vale, porque dentro de la pista sí hay roles específicos, pero no es, o sea, por así decirlo, no es, vale, es un máster específico para quien quiera ser ingeniero de performance de neumáticos. No. Pero eso es como ir a lo específico de lo específico. Sí. Entonces, por así decirlo, ya son específicos bastante de por sí, no es que tengas algo súper especializado. Bueno, ya acabas de mencionar que hay diferentes roles. Sí. Entonces, bueno, nos podría explicar desde el punto de vista de alguien que no tiene ni idea, porque bueno, comentas que el diseño es una parte, la investigación es otra parte, en vuestro caso, bueno, tú eres ingeniero de coches, pero concretamente de carreras. Dentro de ingeniero de carreras, ¿qué diferencia hay entre los diferentes puestos, roles? En la pista, por así decirlo, los ingenieros, sí, como desde un punto de vista, vamos a decirlo a grosso modo, hay como 3 roles más o menos principales. Está el ingeniero de pista, el ingeniero de performance y el que llaman ingeniero de datos o ingeniero de sistemas. Normalmente, o sea, estos 3 roles suele ser lo que se divide en equipo normal de carreras, por así decirlo. Luego hay veces que quizá lo hace todo una persona, o lo hacen 5 o lo hacen 2. Eso depende de ya el equipo cómo se estructura. Pero por así decirlo, el ingeniero de pista es el típico que escuchas en la Fórmula 1 en la tele, por la radio, hablando con el piloto. Discutiendo con Max Verstappen. Ese es normalmente es el ingeniero de pista. Suele ser el líder técnico del coche, es decir, por así decirlo, es el jefe y todas las decisiones que se vayan a hacer a nivel técnico en el coche van a pasar por él. Puede que no decida todas, pero siempre van a pasar por él. Entonces él es el que normalmente decide el setup que lleva el coche, los neumáticos que va a llevar el coche, cuándo se usan, por qué. Decide también, normalmente en carreras de endurance suele ser el que decide la estrategia de carrera, cuándo paramos, quién para, que si cambiamos piloto, no cambiamos piloto, cambiamos ruedas, o sea, todo lo que es estrategia de carrera lo suele dirigir él. Siempre con la ayuda de los demás ingenieros, pero por así decirlo, la última decisión, toda la presión, entre comillas, recae sobre esa persona. Luego estaría el ingeniero de performance, que el ingeniero de performance a lo que se dedica es a mirar los datos que vienen de todos los sensores del coche e intenta, a partir de un análisis de esos datos, intenta mejorar la propia performance del coche. Siempre sea para ir más rápido o para ahorrar más gasolina, si necesitas cuidar más unas ruedas que otras porque estás en una pista que trituras las ruedas de adelante, vale, pues a partir de los datos y de cómo está el coche, tienes que llegar a un punto en el que cuides mejor las ruedas porque si no, no vas a poder hacer, un doble stint en unas ruedas. Y los demás, si pueden hacerlo, pues ahí ya tienes un problema. Entonces es un poco el rol del ingeniero de performance, es siempre cambiar el coche para que mejore lo que es la performance del coche, no simplemente en tiempo por vuelta, sino en todo en general. Ese ingeniero también se suele dedicar a lo que es las cuentas de la gasolina, por así decirlo. O sea, es decir, cuánto consumimos en una vuelta, con cuánta gasolina salimos. Una cosa muy importante en las carreras de endurance, que es cuántas vueltas puedes hacer en un stint y si puedes ir una vuelta más largo que los demás, que siempre te interesa si puedes ir una vuelta más largo que los demás. Y yo creo que en un ingeniero de performance, más o menos, yo creo que lo he definido
más o menos. Siempre hacen o sea, los otros dos ingenieros que están detrás del ingeniero de pista siempre le hacen de backup al ingeniero de pista, por así decirlo. Claro. Es decir, la estrategia no la decide solo el ingeniero de pista. El ingeniero de pista habla con el performance o habla con el data y dice, vale, para mí, yo qué sé, podemos parar en la vuelta no sé cuántos, hacemos cambio de piloto, tal, ¿os parece? Sí, no. Entonces siempre el performance y el data hacen de backup de estrategia y de backup de todo. Por así decirlo, si el ingeniero de pista faltase, el siguiente el que haría de pista sería el performance. Al final, el performance no deja de ser un ingeniero de pista, pero que no se dedica o sea, no habla por la radio, ni es por así decirlo, el jefe, pero podría llegar a serlo. Y luego está el rol de ingeniero nosotros lo llamamos data o ingeniero de sistemas, que es el que se dedica a cuidar, entre comillas, la parte de electrónica del coche, es decir, todo lo que son configuraciones de centralitas, cableados, sensores. O sea, es un ingeniero que se dedica más bien a la fiabilidad del coche. Es decir, siempre mira los datos, pero más desde un punto de vista de fiabilidad que desde un punto de vista de performance. Entonces, es decir, yo siempre digo lo típico, es el ingeniero que mira los datos para que nada explote. Es decir, vale, te mira, vale, la presión del aceite del motor, la presión del agua, el tal. ¿Está todo ok? Sí, vale, adelante. Vamos, yo qué sé, esto va muy frío, esto va muy caliente, tenemos que hacer algo, ¿no? Y eso. Luego, eso, como os comenté, se dedica a cuidar de lo que es de la parte electrónica. Y ayuda al performance y al ingeniero de pista, pues, como dije, siempre hará de backup de lo que es estrategia, de lo que es gasolina, de que es todo. Al final es eso, si en algún momento llega un punto que es una decisión súper importante, los 3 o los 4 o los 5 que seáis tenéis que estar alineados en tomar esa decisión. Es decir, por ejemplo, no sé, si llegas a un punto de uno dice, vale, paramos aquí y echamos no sé cuánta gasolina. Y otro dice, no, es no sé cuánta más. Y el otro dice, no, para mí es no sé cuánta menos. Ahí tenéis un problema. Claro. Y tenéis que los tres decir, vale, ¿quién está cometiendo el fallo? Pero si llega a ese punto y dice, vale, para mí es tanto, para mí es tanto y para mí es tanto. Y todos estáis en la misma línea, pues, vale, estamos todos alineados y saldrá bien. O no saldrá bien, pero al menos la habréis cagado los tres de la misma manera. Claro. Dentro de cómo explicabas de los roles, sí. Claro, yo te pregunté antes por el tema de la especialización, que si hay un máster especializado dentro de la especialización. Claro, tú, por ejemplo, en este caso acabas el máster, sí. Haces las prácticas y ahí haces una labor, pero ya eso te metes dentro de, como decías tú, o uno es data o uno hace otra cosa. Sí. Lo que me refiero es, ¿te meten ahí porque se te da bien o porque toca y empiezas ya a especializarte dentro de...? Sí, lo normal en el motorsport es... A ver, depende de dónde entres. Como dije, si vas a un sitio en el que solo necesitan un ingeniero, claro. Al final te vas a comer las tres. Claro. Pero porque normalmente si necesitan un ingeniero es porque no es, por así decirlo, es un coche. O es un coche que no necesita una atención súper grande o... No es un coche súper complicado y una sola persona puede gestionar todas esas cosas. Pero lo normal es si te metes ya en un coche más serio que necesite 2 ingenieros, 3, lo lógico no. Lo normal, lo que se suele hacer en un equipo es que entres de data. Claro. Pero por decirlo, es el rol no más fácil, pero por decirlo, el que menos responsabilidad tiene, claro, respecto a los otros dos. Y luego vas como escalando. Sí, eso es. Vas, entre comillas, escalando. Porque al final siempre vas a estar al lado o con un ingeniero de pista o con un performance y llegar al día en el que al final sabes cómo se hace el otro trabajo. Claro. Y te surgirá la oportunidad y puedas hacerlo. Vale. ¿Y tus experiencias hasta ahora cómo han sido? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho? Pues yo, por suerte, he tenido la suerte de que he hecho los 3 roles. He hecho un año, he hecho el año de prácticas, lo he hecho de Data Junior. Luego he hecho un año de data entero y hacía también de ingeniero de pista de un coche facilito que lo hacía yo solo entero. Y hice también eso, hice un año de performance y un ingeniero de pista. A mí personalmente me gusta más el rol de ingeniero de performance, pero simplemente,
una decisión propia y es un gusto propio, simplemente porque a mí me gusta lo que es el análisis de datos y el decir, vale, ¿cómo puedo mejorar este coche para que haga lo que yo quiera en base a datos reales? Y que luego dices, vale, aplicas tu conocimiento, lo pones en el coche y dices, vale, esto ha funcionado. O quizá no, porque hay veces que dices, vale, la lógica y el sentido común te dicen que pasa esto, pero hay veces que pasa lo contrario. Pero a mí personalmente me gusta más lo que es la parte de performance. La parte del ingeniero de pista, lo que no me gusta tanto normalmente es, por así decirlo, porque el ingeniero de pista tiene mucha parte de gestión de pilotos. Es decir, al final tú te tienes que comunicar con una persona que está conduciendo el coche y fuera del coche también tienes que estar siempre con los pilotos o sea, tienes que gestionarlos a ellos, por así decirlo, de decir, vale, tú siempre tienes que hacer un briefing y un debrief con ellos antes y después de cada sesión. Y hay veces que lo de gestionar pilotos es un poco una labor complicada desde mi punto A mí de me parece vista. muy difícil. Sí, sí. Siempre que escucho las radios, bueno, en este caso a Fórmula 1 porque es la categoría reina y es lo que más veo, me parece que tienes que tener una templanza y una tranquilidad a la hora de comunicarte y tener como la cabeza muy clara, porque no te puedes dejar influenciar. Por este caso, hay algunos pilotos, se me viene a la cabeza Max Verstappen, pero bueno, claro, el piloto que sea, que bueno, tienen sus egos, tienen sus propias opiniones y no te puedes dejar influenciar por eso tampoco. Eso es. O sea, al final a mí, entre comillas, la parte que no me gusta es eso, el decir, vale, yo como performance te miro unos datos que no, entre comillas, no es que no me vayan a hablar. O sea, yo los interpreto y los llevo al terreno. No es un piloto que... Realmente los pilotos profesionales saben perfectamente lo que le pasa al coche y saben qué te van a decir, pero luego hay pilotos y pilotos. Pilotos que se bajan y te dicen, no, al coche le pasa esto. Y te viene a los 5 minutos y su opinión ha cambiado. Y a los 10 minutos te viene otra vez y ha cambiado otra vez su opinión. Y dices, a ver, vamos a centrarnos, ¿qué le pasa a esto? Entonces, o sea, desde mi punto de vista, la labor de gestión de pilotos no es un trabajo fácil y tampoco es un trabajo que me encante, por así decirlo. También depende con el piloto con el que tengas que trabajar, eso está claro. No, claro. Hay pilotos con los que es una maravilla trabajar y no, vamos, ningún problema. Pero luego hay otros que dices, vale, tienes que trabajar con él porque tienes que trabajar con él. Respirar hondo y... efectivamente. Sí, intentar que salga adelante. Has mencionado diferentes categorías. Bueno, has dicho en este tipo de carreras en las que tú has trabajado, que son las de endurance, las de resistencia. Bueno, explicaría un poco la diferencia entre carreras convencionales, resistencia y luego dentro de las categorías. Tú has trabajado en GT2, has trabajado también en el MP2, el MP3. Sí. Bueno, ¿qué diferencias hay? A grandes rasgos, sé que hay muchas, pero de forma breve. Sí. Principalmente, a ver, dentro del motorsport tienes las carreras que se llaman carreras al sprint o carreras de endurance, que son las que yo hago. Las carreras al sprint son carreras normalmente cortas, de un solo piloto, y al final normalmente las carreras al sprint no sueles tener una parada en boxes o tienes una como mucho. Luego las carreras de endurance son carreras largas, depende del campeonato, durarán más o menos. Normalmente conllevan que haya haya más de un piloto pilotando el mismo coche, tengas que hacer un cambio de piloto, tengas que hacer más de un repostaje, normalmente también tienes que hacer cambios de ruedas. Entonces, dentro del endurance, luego ya tienes categorías, campeonatos tienes los que quieras. Hay un montón para elegir. Depende del tipo de coche con el que vayas a correr, pues te puedes meter en unos campeonatos o en otros. Ahora mismo en endurance tienes, por así decirlo, tienes como dos vertientes. Te puedes ir por lo que es un campeonato ACO, que es una asociación francesa, que son los que dirigen el Mundial de Resistencia, las LMS, que es el Europeo de Resistencia, y las 24 horas de Le Mans. O te puedes ir a los Estados Unidos, que ahí es la IMSA, y ahí tienes pues el WeatherTech Sports Car, que es por así decirlo, el campeonato americano de resistencia, el de más alto nivel, y luego tienes algunos campeonatos inferiores, son como series que van siempre junto con el campeonato principal, pero que hacen de soporte. Y dentro de esos campeonatos,
pues tienes diferentes tipos de coches. Por así decirlo, a día de hoy, el coche más top sería lo que es un hipercar. Depende de con quién hables, lo llamará. O sea, se conocen como LMDH o LMH, que es la abreviatura de Le Mans Daytona Hybrid o Le Mans Hybrid. O sea, un Le Mans Daytona Hybrid es el mismo coche que puede competir tanto en América como en lo que sería el WEC. Un Le Mans Hybrid solo puede competir en el WEC. Tienen algunas diferencias técnicas que para un campeonato sirven y para otro no, o sirven para los dos. Ese sería, por así decirlo, el coche más top. Luego tienes el LMP2, que es el coche con el que llevo trabajando desde que he empezado a trabajar en este. Bueno, si quieres añadir contexto, estamos reproduciendo a las 24 horas de Le Mans, que ahí tenéis un coche el que tú has participado. Sí, estaba yo, sí. Eso, en las 24 horas de Le Mans tienes 3 categorías. 2 categorías de prototipos y una categoría de coches GT3. Los prototipos son coches que no son derivados de la serie y siguen una normativa que es la normativa que te impone el campeonato. Es decir, el campeonato, antes de sacar una homologación de coche, llega y se junta con todos los potenciales fabricantes de los coches y dice, vale, vamos a hacer una categoría que tenga tenemos que llevar un motor híbrido, no híbrido, tenemos que tener tantos caballos, tienes que tener estos elementos aerodinámicos, tienes que pesar tanto, entonces, y a partir de ahí cada fabricante decidirá cómo hacer el coche y hará su propio coche. Y luego están los GT3, que son coches que no son de calle, pero son los que aparentan ser coches de calle, pero que realmente debajo de lo que es la carrocería son coches propiamente de carreras. Tenemos aquí las 24 horas de Le Mans. Para un ingeniero, una persona que está en este mundo, ¿puede ser un sueño cumplido? ¿O cómo ha sido esa experiencia? Sí, realmente sí. O sea, al final, las 24 horas de Le Mans son yo creo que para cualquier fanático del motorsport son como el top de lo que son las carreras de endurance. Y poder haber participado en las 24 horas de Le Mans ahora mismo ya 2 veces, la verdad que es una experiencia ahí, por así decirlo, un sueño que yo no me imaginaba haberlo cumplido llevando tan poco tiempo en el motorsport. Yo lo admito, yo no tengo mucha idea del mundo del motor y yo lo quiero decir aquí. En este caso, yo lo que siempre escucho es la Fórmula 1. Sí. 24 horas de Le Mans también, pero en este caso, la Fórmula 1, ¿crees que como que abarca todo lo del mundo del motor y que es lo top? O bueno, explícame un poco tu opinión. A nivel tecnológico sí, te diría que la Fórmula 1 es el top, porque entre comillas tienen la más o menos libertad de desarrollo técnico, que por ejemplo un equipo cliente como nosotros no tiene la libertad o sea, a nosotros nos dan un coche. El fabricante fabrica su coche, nos lo dan, nosotros podemos jugar con las 4 cosas que podemos ajustar en el coche. En la Fórmula 1 te pueden hacer de una carrera a otra, te pueden hacer una pieza distinta, 2, 3, 5, dependiendo de la capacidad. Entonces un poco lo que es la Fórmula 1, aparte de tener el mejor marketing de todos los campeonatos de coches que hay, y por eso yo creo que es un poco también el top del top. Lo que tienen bastante top es el desarrollo técnico. Has mencionado antes equipo cliente. ¿Me puedes especificar un poco qué es? Porque yo, por ejemplo, yo me lo dices así, me hago una idea, pero así de primeras no sé qué se diferenciaría en este caso, que comentas tú, de un equipo de la Fórmula 1 de equipo cliente o lo que tú estás haciendo. Vale. Hay algunas cosillas por ahí también que, claro, a mí me pasa cuando hablo de cosas de mi campo que se te sueltan términos por ahí. Claro, o sea, pero entre comillas para mí es algo normal. Claro, normal. Antes mencionaste también Stint, que yo sé lo que es, pero bueno, yo lo iba a preguntar, yo, bueno, no voy a parar. Eso, y luego también haremos la pregunta típica de qué diferencia hay entre overcut y undercut, cosillas. Vale, un equipo cliente, o sea, por así decirlo, en el motorsport, por ejemplo, en el endurance, los que no son los equipos oficiales, tipo, pues mira, por ejemplo, Cadillac, que está ahí al fondo. O sea, lo que no son equipos de hipercar oficiales, normalmente son equipos cliente. Es decir, tú como equipo compras un coche a un fabricante
Tipo, pues si quieres comprarte un GT3, te compras un Ferrari, te compras un Lamborghini, te compras un lo que sea. Si te compras un LMP2, te compras un Oreca, tú te compras el coche, el fabricante te da el coche. O sea, como si vas al concesionario y te compras un Opel Corsa, pues aquí te compras un Ferrari GT3. Sí. Y el equipo lo que se dedica es a ponerlo en la pista. Es decir, el equipo no interviene en el desarrollo técnico del coche. Interviene en qué cambios sobre el setup del coche, es decir, qué muelles llevas, qué barras de torsión llevas, qué alerón pones, dentro de las opciones que te da el fabricante. Es decir, tú no te inventas un alerón trasero para tu coche. Tienes un alerón trasero que lo puedes mover en 9 posiciones, pues de la 1 a la 9 pones una, pero no te inventas la 2,5. Entonces eso sería un poco un equipo cliente, es decir, tú tienes un coche externo que tienes que poner en la pista. Luego los equipos oficiales, por así decirlo, normalmente son los que desarrollan el coche. Es decir, una de dos, o por ejemplo, como hace Ferrari con AF Corse, con el Hypercar. AF Corse, lo que es el equipo AF Corse, pone en pista el coche, pero tienen gente de Ferrari detrás. Es decir, los ingenieros de pista, de performance y demás, la mayoría son de AF Corse y son ingenieros puros de pista. Pero siempre allí tendrás a parte de los ingenieros que desarrollan el coche. Entonces siempre podrás tener un feedback de ellos o darles tu propio feedback y decirles, vale, esto podríamos probar a modificar esto, o quizá esto en un futuro podríamos mejorarlo. Entonces es un poco lo que sería la diferencia. Una cosa que he entendido, jugáis vosotros, por decirlo así, con unas mismas reglas de juego, sí. Pero en la Fórmula 1 es como mucho más amplio. Y no sé si eso requiere, desde mi punto de vista, que importa mucho más el coche que el conductor, en este caso en la Fórmula 1, que en tu ámbito. Sí, no. Al final, sí, en la Fórmula 1 te influye mucho más el coche. Pero, por ejemplo, en una categoría como es la nuestra, que es el MP2, que todos usamos el mismo coche. Claro. O sea, hay varios fabricantes, pero después de los años todo el mundo se ha comprado el mismo coche, claro, que es el que mejor iba. Y te hace bastante diferencia. A día de hoy la gente tiene tan por la mano este coche, porque lleva ya desde el 2017 en pista. Entonces, la mayoría de gente tiene ya tantos años de experiencia en este coche, lo tienen tan por la mano, que el que consiga sacarle un poquito más al coche va a hacer la diferencia. Claro. Entonces, quizá en Fórmula 1 el porcentaje piloto-coche esté en un 70-30 y en el MP2 pues quizá es un 60-40. No... Pero mismamente se ve en los premios, ¿no? O sea, en la Fórmula 1 tenemos el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Sí. En este caso, las 24 horas de Le Mans está como más unificado, ¿no? Gana el equipo. Sí, eso es. Bueno, tienes también... Claro, el 24 horas de Le Mans es un evento único, a no ser que hagas el WEC, que entra dentro del calendario del WEC, pero para gente como nosotros, que vamos solo las 24 horas de Le Mans, es como un evento único. Pero en el WEC, por ejemplo, o en las LMS, tienes el campeonato de equipos y el campeonato de pilotos. Porque puede ser que en algún punto de la temporada cambies de pilotos, pero el coche sea el mismo. Claro. Entonces tú puedes ganar el campeonato de equipos, pero no el de pilotos. Normalmente los premios que se suelen dar al campeonato de equipos, pero también existe una clasificación de pilotos. Luego también, algo que me genera curiosidad, estos roles son transversales, pero si tú, por ejemplo, estás en Endurance y quieres cambiar a otra categoría, tú puedes transferir esos conocimientos, tú podrías dar ese salto a otra categoría. Ya no hablemos de la Fórmula 1 porque me parece como un poco, digamos, la categoría reina y igual ese salto es demasiado. Pero no lo sé, lo desconozco, pero ¿se puede dar saltos entre diferentes categorías? Sí, realmente sí. Pero al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Un coche de carreras es un coche de carreras. Te da igual que sea un LMP2 que un Fórmula 2, que al final los datos que ves y con lo que juegas normalmente suele ser parecido. No suele haber una gran diferencia de un coche a otro. Lo único que te tienes que adaptar es al cambio de reglamento que haya de un campeonato a otro, pero realmente sí que puedes dar el salto. O sea,
no es que haya grandes diferencias entre coches. Al final es un coche, son 4 ruedas, 4 suspensiones y todos los coches van con gasolina y, ¿sabes? Al final no es que digas, vale, me voy a meter en Fórmula 2, no sé qué mirar. No, es parecido. Me interesaba el tema de la jerarquía en general de... No sé cómo expresarlo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, en la Fórmula 1, los jefes de equipos, sí. La mayoría han sido ingenieros. Sí. Entonces, claro, hay jefes de equipo en otras categorías. ¿Y cómo es esa jerarquía? Bueno, más o menos explicado los diferentes roles. Sí. Pero ¿cómo sería eso? No, normalmente lo que es... Pero claro, tú piensas en Toto Wolff, Christian Horner, gente así, sí. Normalmente... Bueno, Toto Wolff igual no. Porque... Bueno, creo que no ha sido ingeniero. Él tiene mucha pasta, es un empresario tal. Pero que pienses en una figura de ese tipo, me refiero. Sí, pero Horner, por ejemplo, sí que tuvo bastante experiencia y fue piloto. Sí. Quizá en lo que es un equipo fuera de la Fórmula 1, esa figura es lo que se conoce como team manager, que normalmente es el que gestiona todo lo que es... pues normalmente te hace la logística del equipo, es decir... depende mucho del equipo, ¿no? Pero normalmente el rol del team manager suele ser, aparte de que es el que da la cara por el equipo, por así decirlo, siempre que tienes que ir a dirección de carrera, siempre tienes que ir a stewards. Si tienes que presentar cualquier protesta o cualquier documento oficial que te pidan antes del evento, después del evento, es el team manager el que responde por el equipo. Entonces, por así decirlo, desde ese punto de vista, sí es el jefe del equipo. Pero creo que no tiene tanto poder como el que nos hacen ver que tienen estos directores de equipo en la Fórmula 1. Se habla mucho del tema del dinero en la Fórmula 1, que para llegar, oye, necesitas pasta. ¿Esto es verdad o...? Sí, literalmente. Sí. O sea, el motorsport es dinero. Es dinero, sí. Pero ¿estamos hablando de trabajar como ingeniero o de pilotos? No, de pilotos. De pilotos. Sí. O sea, el motorsport es... Para llegar a la Fórmula 1 no sé cuánto dinero tiene que poner un piloto, pero es muchísimo. Ya sea a través de dinero propio o a través de sponsors. Pero al final es, dependiendo del piloto, pues llegar a través de su propio dinero o que ha tenido suerte o que es muy bueno y ha conseguido un buen sponsor y ese sponsor le ha pagado al equipo para comprar ese asiento. O sea, todos los asientos en motorsport valen dinero. No, los únicos pilotos que son pagados son los pilotos oficiales de las marcas. El resto de pilotos pagan por correr. O alguien les paga ese asiento o, por ejemplo, en nuestro caso y en todos los coches de endurance, un asiento para una temporada vale dinero. ¿Se puede saber cuánto vale más o menos? Para hacerme una idea. Depende, ¿no? Depende mucho del campeonato, del equipo, pero estás hablando de... un campeonato tipo una LMS o un IMSA, estás hablando de millones. Solo por tener la plaza. Es decir, solo por comprar la plaza, es decir, yo corro en esta carrera, luego obviamente... O sea, por tener, o sea, tú ahí pagas el asiento, correr y todo lo que conlleva correr. Claro. Es decir, tú estás pagando a tu equipo de mecánicos, a tu equipo de ingenieros, tú estás pagándole ese dinero al equipo. Sí. Para que ellos te pongan, o sea, para tú poder llegar el fin de semana y tener tu coche ahí preparado, que te puedas subir y dar tus vueltas. Para hacerme una idea, así una tal, que yo me dedico al mundo del fútbol, es como decir que directamente yo quiero jugar en el Real Madrid y pongo pasta para decirme, quiero jugar en el Santiago Bernabéu y quiero a Ancelotti de entrenador y a los mejores, literalmente es eso. Básicamente. ¿No? Básicamente. Hay un caso de un chico indio, no sé si lo conoces, de Fórmula 2, que fue hace años, que, bueno, pues mítica familia india que tiene muchísimo dinero, pagó por estar en Fórmula 2 y claro, el tío no tenía talento y ha sido el peor piloto de la historia de Fórmula 2 porque le han metido no sé cuantísimas sanciones y bueno, puntos, no sé si llegó a hacer puntos siquiera. A ver, realmente... Puedes llegar, pagar y entrar, claro. Pero tienes que demostrar unos... Te exigen unos mínimos, o sea, tú tienes que tienes que probar que puedes conducir un coche de esos. No es que llegues tú, tengas 400.000 millones de euros en el banco y digas, vale, quiero correr aquí, ya está. No, te van a decir, vale, quieres correr, pero no puedes ser un peligro en la pista.
Vale, que básicamente tienes que tener pasta sobre todo, pero bueno, también tienes que ser bueno. Sí, a ver, bueno. Sí. Tienes que saber llevar Tienes un que coche saber de esos. llevar un coche, vale. No te hace falta ser bueno, ¿no? Hostia, vale. ¿Qué opinas de Stroll? No sé, sin más. Está en la Fórmula 1, tampoco, o sea... Bueno, para dar contexto... Seguramente... Sí, para darme contexto dale y contexto a la gente que Bueno, no- creo que lo puedes explicar tú mejor. Bueno, realmente es un piloto que es criticado por haber llegado a la Fórmula 1 a través de pagar. Y de que su padre se ha comprado el equipo y está corriendo ahí porque su padre es el dueño del equipo. Pienso que es lícito, porque como te digo, en el motorsport todo funciona así, entonces pienso que es lícito. Totalmente. Vale que es en la Fórmula 1, que si eres purista, la Fórmula 1 debería de ser el campeonato en el que está el top del top, cosa que es mentira. Está el top del top de la gente que se puede permitir llegar a estar ahí. Si realmente estuviese el top del top, pues es probable que quizás, no la mitad, pero parte de la parrilla no estuviese ahí. Pero como tienen un apoyo económico de una cosa o de otra, pues están ahí. Entonces, Stroll me parece lícito que esté ahí. Tampoco me parece tan malo como lo pintan. Al final está en un Fórmula 1, que es un coche serio, y no lo está haciendo, o sea, no está quedando último a 10 segundos de los demás. Desde luego, para mí no es el peor piloto de la parrilla. No, ni sí, mucho menos. para mí tampoco. O sea, es criticado, pero lo he criticado, pero como te digo, para mí me parece algo lícito. Y te digo que si le pones en cualquier otro coche de una categoría un poco inferior, no lo haría mal, ni mucho menos. Comentabas que el otro día, preparando la entrevista, comentabas lo de la GT Academy, que en este caso básicamente es como una beca que sacaron para gente que jugaba directamente al juego, ¿no? Sí, bueno, podría explicarlo para no quitarte tiempo de... Bueno, la GT Academy sí es un programa que sacó Nissan, si no me recuerdo mal, con el videojuego Gran Turismo. Y básicamente era una competición de Gran Turismo que el que ganaba le hacían luego como seleccionaban a no me acuerdo cuántos eran los primeros, les hacían pruebas con un coche real y al que ganaba eso le daban la posibilidad de participar en carreras con un coche real. O sea, por así decirlo, la idea de Gran Turismo y de Nissan era decir, vale, si esta gente es buena en el simulador, ¿por qué no van a ser buenos en un coche de verdad? ¿Y qué tal salió? Pues había un piloto español, no me acuerdo su nombre. Del primer año que se hizo. Pues que no me acuerdo de su nombre. Yo tampoco, pero bueno, en general salió bien. En las primeras ediciones ganaron, creo que fue en el MP2, en las 24 horas de Le Mans. Bueno, hay una película que es Gran Turismo que se estrenó el año pasado. También, bueno, está bastante adornada de cara a que sea mucho espectáculo. Pero está basada en hechos reales. Y por ejemplo, el protagonista de esa película, que fue el ganador de la primera edición, tuvo un accidente, creo que en Nürburgring. Lucas Ordóñez, se llamaba. Que, tuvo un accidente y acabó. Murió. El coche se estrelló contra una valla y donde la valla había un espectador y acabó muriendo. Entonces, Gena salió bien, pero también tuvo tragedia. Claro. En este caso, básicamente, sería... ¿Que lo sacan todos los años esto? Creo que lo dejaron de hacer, no sé si en 2011 o algo así. No me acuerdo, lo sacaron se un par dejó de años hacer y luego lo dejaron de hacer. Sí, luego había rumores de que iba a volver. A ver, básicamente lo veo yo como una especie de como beca para gente que no se puede permitir, porque es lo que estamos diciendo. Al final, yo no me puedo comprar Real Madrid, o todo el mundo se puede comprar Real Madrid. Hay gente que podría, pero, pero no. Sí, a ver, la verdad que era una iniciativa curiosa, por así decirlo, pero sí. Arriesgada. También. La verdad realmente también, porque pasar de un simulador así del que te puedes tener en tu casa a un coche de verdad tiene que ser, o sea, no sé. No tengo experiencia de conducir nada, pero tiene que ser, ¿sabes? Es lo que tú dices. A mí me parece arriesgado también. Ahora comentamos eso, el simulador. ¿Qué es un simulador? Pues básicamente un simulador es... Para explicarlo así de manera fácil. En Motorsport, un simulador es el típico volante y pedales que podrías tener tú para jugar a la Play. Sí. Pero multiplicado por 100, por así decirlo. O sea, es decir,
Es un aparato en el cual el objetivo es realmente simular las sensaciones que te puede generar un coche de carreras sin tener que poner un coche de carreras en la pista. Es decir, la idea es que un piloto llegue al simulador, se monte, tú le pongas el setup que vas a llevar en tu coche, le pongas el circuito al que vas y el piloto pueda practicar y entrenar de manera efectiva como si estuviese casi en el coche. No llega a ser real, dependiendo del simulador que tengas. Se puede acercar mucho, pero no llega a ser 100% real. ¿Esto en parte qué lo hacen? ¿Para reducir costes de no tener que estar en pista, no? Sí, realmente sí. Al final, claro, también depende, ¿no? Puedes tener tu propio simulador, comprártelo, que siempre te va a salir más barato que un coche de carreras. O puedes ir a gente especializada tipo Dallara, que ellos tienen un simulador que vale un montón de millones de euros, que es uno de los mejores simuladores que hay ahora mismo por ahí. Y tú puedes ir a ellos, alquilarlo y hacer tus sesiones de simulador. Siempre te va a costar muchísimo menos alquilar una sesión de simulador que poner el coche en pista. Aparte de los riesgos que suponen poner el coche en pista. Porque al final tú te vas a un test, probaste esto, probaste lo otro y estrellaste el coche una vez, 2, 3. Eso son todo dinero en piezas que se te van a ir. Entonces, aparte de lo que es el running, o sea, el running cost, lo que es el coste de poner el coche en la pista, la gasolina y las ruedas, tienes los riesgos de poner el coche en la pista. Entonces, eso, pues, una herramienta de reducir costes y que siempre te puede ayudar en el desarrollo del setup de tu coche. También imagino que depende de cada categoría, porque el simulador de Fórmula 1 es como... el simulador y túnel de viento son por poner un porcentaje, el 90% del desarrollo del coche. Pero en otras categorías no existe ni siquiera el simulador. No. En otras categorías, lo que te digo, otras categorías así inferiores optan, bueno, incluso Fórmula 1, no todos los equipos tienen su propio simulador. Hay equipos que van a otros simuladores. Normalmente eso no suele ser típico que tengas un super simulador ultra profesional. Hay equipos que lo tienen, equipos tipo Fórmula 2 y eso, hay equipos que tienen su propio simulador, pero hay otros que optan por la opción de decir, vale, pues eso, me voy 2 días a Dallara, me voy 2 días a no sé quién que tiene un simulador que tal, y vas allí y te haces tu tía. Porque al final es una inversión bastante grande que no todos los equipos pueden hacer, o que dependiendo de la categoría que hagas no te merece la pena hacer. O sea, en un coche tipo un GT4, un GT2, coches más pequeños, te puede servir un simulador pequeñito normal que pueda ser cualquier sim racer para reconocer la pista, saber que más o menos dónde tienes que frenar, qué marcha llevas en cada curva y demás, pero que más de ahí no puedes extraerle al simulador, no como un equipo de Fórmula 2 o así, que podrían decir, vale, vamos a desarrollar el setup porque tenemos un modelo que funciona bien, es decir, el modelo que está utilizando el ordenador se correlaciona con los datos que haría, o sea, con el comportamiento que tendría real en la pista del coche, que no va a ser 100%, pero es muy cercano. Entonces, a partir de ahí sí que puedes desarrollar un setup. Por ejemplo, conozco gente de Fórmula 2 que van siempre antes de cada evento, van 2 días al simulador y dicen, vale, setup, ¿qué ponemos? Vamos a esta pista, pondríamos este setup. Vale, se hacen sus pruebas, dicen, vale, ahora probamos a ir un poco en esta dirección y a ir un poco vale, vamos a probar a ir un poquito más descargados de ala y un poquito más cargados. Eso, ¿puedes explicar un setup típico? Bueno, imaginario. Claro, porque hablamos de setup, pero algunas configuraciones del setup que puede ser. Sí, a ver, al final en el setup lo que te influye sobre todo es el factor que te influye en el setup es la configuración de la pista. Es decir, es una pista que es toda de alta velocidad. Es una pista que es, por ejemplo, todo curvas de baja velocidad, radio súper cerrado, prácticamente no tiene rectas. O es un circuito que tienes rectas enormes, 2 frenadas grandes y luego no tienes prácticamente curvas de baja velocidad. Es todo. Lo que es el setup se basa en decir, vale, tienes que buscar el compromiso entre
la carga aerodinámica que llevas, la carga aerodinámica siempre te va a ayudar. Cuanta más carga aerodinámica lleves, en una curva de alta velocidad podrás pasar más rápido que si vas más descargado. Porque al final lo que te hace la carga aerodinámica es hacer peso en el coche, y cuanto más peso hagas sobre el coche, más se va a agarrar a la pista. Es decir, tú si vas súper cargado en una curva de alta velocidad, vas a poder pasar más rápido que el que va más descargado. Pero si vas súper cargado y tienes 2 rectas grandes, lo que te hace generar carga dinámica normalmente te hace generar drag. Que el drag es fuerza de arrastre, es decir, pasas más lento por una recta. Un coche con menos drag va a ir más rápido en una recta. Entonces, siempre tienes que buscar el compromiso de decir, vale, tengo que llevar la máxima carga aerodinámica, pero si voy en una recta, tengo que ir descargado. O sea, lo que es hacer un setup es siempre buscar un compromiso entre lo que te pide la pista, por así decirlo, y lo que te pide el piloto. Claro. Porque al final no todos los pilotos quieren el coche de la misma manera. Entonces tú en un mismo coche montas a 2 pilotos, normalmente te dirán cosas parecidas, pero quizá a uno le gusta más y a otro pues, te diría, pues yo me gusta que tenga un poco más de subviraje, un poco más de sobreviraje. Entonces, es siempre el compromiso entre lo que te pide la pista y lo que te pide el piloto. Claro. No te, o sea, tampoco te podría decir, yo qué sé. Si me dices, vale, vamos a, yo qué sé, me dices, vamos a Barcelona, te diría que en Barcelona es un circuito en el que te interesa llevar un coche lo más sobrevirador posible, porque normalmente Barcelona son la mayoría curvas lentas y te interesa que el coche gire bien. O sea, en Barcelona te interesa un coche que gire bien. Las rectas tampoco son muy importantes, porque tienes una grande y ya está. Y luego, por ejemplo, Le Mans es un circuito en el que vas siempre descargado, tienes 2 rectas enormes en las que la velocidad apunta a los todo. Claro. Ahí si vas ultra cargado te van a comer. En las 2 rectas que tienes te va a pasar todo el mundo y es que ahí estás perdido. Claro, ahí me interesa bastante el tema de adelantamientos. Porque Sí. en la Fórmula 1 con los cambios de reglamento al final la tendencia ha sido que los coches sean más grandes. Y por ejemplo Mónaco este año ha sido bastante nefasto porque... Mónaco también es que es una pista que no es... Sí, claro, no se junta que coches grandes adelantar. en pista pequeña, Sí. al final la clasificación es lo más importante. Pero en general esto en otras categorías no se da y luego mecanismos de adelantamiento, el DRS, creo que no existe en todas las categorías, ¿o sí? No, solo en Fórmula 1 y Fórmula 2 también, ¿no? Sí. Sí, no, nosotros no tenemos nada de eso. Sé que IndyCar, por ejemplo, tienen el push to pass, que es como que le da un... ¿Es un botón? Sí, es un botón que no me acuerdo cuántas veces puedes pulsarlo en carrera y te da como un extra de boost, pero... Es que me está recordando al Mario Kart. Al Mario Kart, Speed, que le dabas al óxido nitroso. Sí, literal es así, o en la Fórmula E que tienen esto que pasan por un punto de detección y les dan... Me parece increíble eso, Sí. es increíble. Eso es como sí en el Mario Kart, que es igual que el Mario Kart. En plan, pasa como una rampita, no es una rampita, pero bueno, para que te hagas una idea, y vas más rápido. Sí. Hostia, qué guapo. Es una parte del circuito que dicen, vale, pues aquí, si pasas por aquí vas a pillar más. Vas a pillar. Sí. ¿Y el DRS lo podría explicar para gente que no entienda cómo va? Sí, a ver, el DRS al final es un alerón trasero móvil. La filosofía, entre comillas, de un alerón trasero es cuanta más inclinación tenga el alerón trasero, más carga aerodinámica te va a dar, entre comillas, hasta cierto punto. O sea, esto ya depende de todos los que sepan de aerodinámica aquí empezarán a dar caña, pero en teoría cuanto más tengas inclinado tu alerón trasero, más viento te va a pegar de frente y entonces más empuje hacia abajo te va a hacer. El problema es que también, cuanto más inclinado llevas el alerón, más área frontal te va a hacer. Y cuanta más área frontal, te va a hacer más resistencia contra el viento. Entonces la gracia del DRS es que puedas llevar un alerón, lo que hablábamos antes, es el compromiso entre la carga aerodinámica en las curvas y el ir descargado en las rectas. Entonces esto es lo que te da la opción de ir cargado en una curva y en el momento en el que llegas a una recta, el alerón se abre, te quita carga aerodinámica, pero en una recta la carga aerodinámica no te hace nada y entonces lo que te quita es arrastre aerodinámico.
¿Cómo preparáis la estrategia, por ejemplo? Porque estás comentando, en esta pista tengo que hacer esto, necesito una curva cerrada. O también en el momento de la carrera entiendo yo que tienes que tomar decisiones milimétricas. ¿Esto cómo es un poco, cómo es el proceso? Vale, a ver, normalmente la estrategia de carrera siempre te coges al principio de carrera y dices, vale, tengo, yo qué sé, una carrera, te voy a poner un ejemplo típico, una carrera de las LMS que son 4 horas. Tienes un piloto normalmente nosotros hacemos la categoría se llama Pro-Am, que es que llevas un piloto de categoría bronce, que es, por así decirlo, normalmente son pilotos gentleman, pilotos más mayores que pagan por correr y tienen a 2 pros al lado. Entonces, este piloto siempre va a ir más lento que los demás. Y en una carrera de 4 horas, tienes un tiempo, este piloto tiene que estar como mínimo 1 hora en el coche, conduciendo, sin contar pit stops. Es decir, tiene que estar montado en el coche 1 hora. Entonces, tu estrategia siempre va a ser, como es el piloto más lento, intentar tenerlo lo menos tiempo posible en el coche, porque al final los otros 2 van a ir más rápido. Entonces, vale, te empiezas a plantear la carrera y dices, vale, ¿cuánto puedo hacer con un tanque de gasolina? ¿Cuántas vueltas puedo hacer? ¿Cuánto tiempo? Pues un tanque de gasolina en el MP2, que es lo que se llama un stint, que es cuánto haces con un tanque. Normalmente nosotros hacemos, dependiendo de la pista y del consumo que tengas, suele ser el stint entre 45 minutos y 40 minutos, más o menos, depende de la pista. Entonces te planteas, vale, te haces un stint de 40 minutos y haces tu primera parada. Y a partir de ahí tienes que plantearte el resto de stints. Es decir, puedes meter al otro piloto hasta que haga la hora y ahí sacarlo, meter a los otros pilotos y llegar al final, pero ahí ya tienes que mirar. Vale, si haces esto, ¿cuántos stints puedo hacer con los otros 2? Es decir, ¿van a ser 2 stints completos? Va a ser, 2 stints de cada piloto completo, es decir, otros 4 stints. Van a ser 2 stints enteros de un piloto, un stint entero de otro y un pit stop de lo que se llama un splash, que es decir, no es llenar el coche hasta arriba de gasolina, sino echar menos gasolina, porque al final la gasolina que eches es tiempo que pierdes en la parada, por así decirlo. Entonces, haces un splash y llegas al final. Entonces, la cosa siempre es plantear la carrera de la manera que llegues lo más rápido al final de la carrera. Entonces, pues habrá pistas en las que te interese sacarte al piloto bronce lo antes posible, o normalmente lo que hacemos es, vale, tus números de estrategia, es decir, te calculas así directamente, ¿cuánto dura mi carrera si hago esta estrategia? Es decir, si llego a la hora con el bronce, hago 2 stints y 1,5. O si hago 2 stints enteros con el bronce, hago 2 stints y 1,25, por así decirlo. Y ahí te haces tus números y dices, vale, ¿esto aquí es más rápido o es más lento? Es decir, simplemente te dices, vale, ¿cuál es el ritmo de este piloto? Este piloto va a girar más o menos. Al final esto es todo siempre, son estimaciones, no es... Esto es un planteamiento inicial de la carrera. Luego en carrera te cambian las cosas. Entonces dices, vale, de primeras, ¿cuál va a ser más rápida? Si toda la carrera es en verde, es decir, no hay ninguna bandera amarilla, no hay ningún full course yellow, no hay ninguna situación en las que puedas empezar a jugar y se te abra la estrategia. Luego también te tienes que calcular tus tiempos de paradas, es decir, cuando se te abren las ventanas de parada, de decir, si me sale un safety car, ¿puedo parar o no puedo parar? O a partir de qué momento puedo parar. Entonces tú tienes que calcular y decir, vale, si en un safety car normal se te adelanta o se te retrasa. En un safety car vas a girar siempre más lento y vas a ahorrar gasolina. Entonces, al final del stint tendrás más gasolina, o sea, al final del safety car tendrás tanta gasolina además, podrás ir tantas vueltas más largo. Entonces, siempre te haces el cálculo y decir, vale, si se me alarga la carrera tanto, es decir, si se te alarga el stint tanto, acabarás la carrera antes. Entonces ahí es donde se te mueve el pit stop. Entonces ahí siempre tienes que calcularte y decir, vale, safety car a partir de no sé cuántos minutos de carrera podemos entrar y acabaríamos la carrera. O sea, siempre el objetivo es intentar acabar la carrera e intentar, entre comillas, pero
evitar un último stint, un último splash, un último pit stop. Siempre intentas evitar un pit stop extra, más que los demás, porque al final es tiempo que pierdes. Pero luego ya en carrera, pues siempre está el, vale, safety car, paramos, no paramos, sigues al líder, no sigues al líder, estás en la vuelta del líder, estás una vuelta por detrás, al final estás en tráfico, no estás en tráfico, eso son cosas que tienes que ver en la carrera. Decir, vale, estoy atascado en tráfico, pues me interesa parar porque paro y me libero del tráfico, porque si sigues en la pista y tienes un montón de tráfico lento delante, estás perdiendo tiempo. Y ese tiempo pues puedes, entre comillas, recuperarlo, es decir, paro, y ese tiempo que pierdo, me alejo del tráfico y salgo y puedo ir más rápido. Entiendo que, a ver, eso es como todo, son de temas del momento, décimas de segundo, y entiendo que también el desarrollo y la investigación dentro de esos mini detalles importa mucho. No sé cómo es el tema del desarrollo de investigaciones, para el tema de los coches, para las mejoras, que bueno, en tu caso comentaste que al final os dan un coche. Sí. Pero bueno, en general, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, es lo que te digo. A nosotros a nivel equipo, desarrollo, podemos desarrollar, entre comillas, herramientas propias nuestras. Es decir, pero al final no dejan de ser herramientas de cálculo. Es decir, pues me desarrollo o uso un software que me sirva para simular el comportamiento del coche, que existen. Entonces te puedes desarrollar tus modelos, desarrollar tus cosas que al final te ayuden a tu trabajo en pista, pero a nosotros como equipo el nivel de lo que es desarrollo, como puedes pensar un equipo tipo Fórmula 1 que desarrollan el coche entero, nosotros no tenemos esa capacidad ni mucho menos. Sí que es eso, en Fórmula 1 tienen un desarrollo que hacen todo el coche, no todo el coche, tienen piezas que les dicen tienes que usar esto, pero el resto se lo montan ellos, por así decirlo. Entonces ahí así que tienes una investigación grande detrás, tienes un trabajo de desarrollo grande detrás. Nosotros nivel desarrollo no tenemos gran cosa. O sea, es simplemente eso, es desarrollo a nivel facilitarnos la vida en pista. Es muy curioso, bueno, lo comentamos fuera de cámaras, el tema de investigación, que a mí particularmente me genera mucha atracción, mucho interés. Sí. Básicamente porque como yo soy investigador, que seguimos ese camino tradicional que es haces un trabajo, lo publicas en una revista. Claro, aquí, pensando en Fórmula 1, que es donde más investigación hay, ¿cómo es esto? ¿Tienen, bueno, lo que comentábamos, tienen documentos internos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo intentan que no se filtre o cómo se filtran cosas? O sea, al final, la Fórmula 1, claro, tampoco conozco 2 o 3 personas que han estado en ese mundo, no conozco mucho más. Pero lo que es un mundo súper hermético. Y tienes contratos o sea, entre comillas, esa información es propia del equipo y no puede salir del equipo. Que se filtre información de un sitio a otro, al final, entre comillas, es normal, porque todo el mundo habla y siempre conoces a el que está allí, el que está allá, y a sus conversaciones tendrán, no les va a contar uno el secreto que han hecho a otros, pero siempre dirán, no, pues nosotros igual tiramos por investigar, yo qué sé, esto, pero no te van a decir... Bueno, ya ha habido casos de espionaje. Sí, en 2007 a McLaren les quitaron... Sí. A ver, eso ya es... Yo creo que es más tema político que otra cosa. Sí. Pero es muy interesante también... Toda esta investigación, de alguna manera, se acaba transfiriendo a otros campos. Sí. No sé si... Bueno, el campo más directo es la industria del automóvil. Sí. Pero estoy seguro que también investigaciones que se hacen aquí acaban en la industria armamentística o tecnología en general. Sí, al final... yo creo que es un mundo que se mueve tan rápido, la Fórmula 1, en niveles de investigación y desarrollo, que lo que luego llega a lo que es la industria automotriz, quizás es algo que la Fórmula 1 ha desarrollado hace unos cuantos años. Y, por así decirlo, ya no es ninguna novedad en la Fórmula 1. Todo el mundo lo ha adoptado, todo el mundo conoce los secretos y ya puede ser adoptado por otras industrias. Al menos, yo creo que más o menos es un poco cómo funciona. Fuera de cámara, Sampa, que algunas veces, pues oye, añaden cosas los otros equipos
y echando un ojo, tal, puedes saber un poco cómo adaptarte, ¿no? Sí. No sé si lo puedes explicar un poco. Sí. A ver, al final, por ejemplo, os pongo el caso de en el LMP2, por ejemplo, la configuración aerodinámica que llevas es muy fácil de ver, porque al final es la posición, o sea, la configuración aerodinámica de este coche es el ala trasera y adelante que puedes llevar dos dive planes, o sea, dos placas, una o ninguna. Eso lo ves, o sea, no es un secreto. Entonces, y la posición de ala la puedes ver porque es dependiendo de la posición en la que lleves dos tornillos, más o menos puedes saber si va más descargado de ala o menos. Entonces, es típico que vayas, pases al lado de un coche y hagas así, mires así y dices, vale, estos llevan este ala y llevan llevan un dive plane, dos no llevan. Luego también el ala tiene como un saliente que se llama gurney, que es para generarte un poquito más de carga aerodinámica, y pues puedes llevarlo o no puedes llevarlo. Entonces también son cosas que te interesa saber, porque al final de lo que te sirve es de decir, vale, ¿dónde estamos nosotros respecto al resto? ¿Y dónde nos ganan los demás o dónde les ganamos nosotros? ¿Y por qué? Entonces te sirve un poco para contextualizar y bueno, también decir, si todo el mundo está ultra cargado aerodinámicamente, de repente llegas tú y vas sin ninguna carga aerodinámica y dices, o estoy muy equivocado o están todos equivocados. O sea, al final siempre es un poco para ponerte en contexto con los demás, por así decirlo. Cuando empecé a ver las carreras y demás, sobre todo cuando era pequeño, decía, claro, esto llega a un punto en el que se tienen que igualar tanto los equipos que me parece imposible que el Mundial de Constructores pese tanto. Entonces aquí entra en juego los cambios de reglamento. ¿Cómo son esos cambios de reglamento? Y sobre todo para que alguien que no tenga ni idea de esto, que se haga una cierta idea, una imagen de cómo un cambio de reglamento puede afectar tanto al desarrollo de un coche, porque, por ejemplo, si vamos a un Fórmula 1 2005 no tiene nada que ver con uno de 2024. Sí, a ver, al final los cambios de reglamento lo que te afectan es directamente a cómo se hace el coche. Es decir, en el reglamento está escrito todo de cómo tiene que ser el coche, de qué motor va a llevar, qué potencia tiene que tener, cuántos elementos aerodinámicos puede llevar, cuánto tiene que pesar. Entonces, de un reglamento al otro normalmente siempre hay una diferencia grande y ahí es donde puedes sacar ventaja porque, entre comillas, resetea el coche que haces. Es decir, tú no puedes coger tu coche viejo y adaptarlo, porque la Fórmula 1 es lo que hace de un año a otro en un mismo reglamento. Es decir, coge el coche viejo, o sea, el del año anterior, y va desarrollando sobre esa misma base. En un cambio de reglamento tienes que desarrollar un coche nuevo desde cero. Es decir, tienes que ponerte con tu equipo de personas y decir, vale, nos han puesto esto, tenemos que hacer algo. No es, venimos ya de una base que es buena o que es mala. O sea, vienes ya de una base, tenemos que desarrollar sobre esta base. Entonces, un poco la ventaja es que todos parten de cero. Entonces, entre comillas, todos parten con la misma cantidad de ventajas o desventajas. Un equipo con más presupuesto va a poder invertir más dinero en desarrollar un coche que uno con menos presupuesto, como es lógico, pero al final nadie tiene ventaja técnica porque nadie ha sacado ya un coche que funciona. Ahora volviendo un poco a tu trabajo, Sampa, ahora mismo tú eres freelance. Sí. ¿Cómo es ser freelance en este mundo? ¿O qué diferencias hay o beneficios? ¿O por qué has estado en este mundo ser freelance es lo normal, te voy a decir. Sí. Bueno. O sea, no es un caso extraño, ¿no? Vale. Es lo normal y yo creo que el 99% de los equipos funcionan con personal freelance. Normalmente tienen parte del personal contratado, pero luego tienen gran parte del personal freelance. Al final, lo que es la ingeniería de pista, hay muchos equipos en los que simplemente quieren un ingeniero para lo que es el labor de pista. Entonces no vas a estar pagando un sueldo completo de una persona para que llevártelo un fin de semana a una carrera y que luego se vaya a su casa. Claro. Entonces, por así decirlo, el labor de la gente de pista suele ser la pista y por eso yo creo que es un poco la fórmula de los freelancers.
¿Y cómo es un poco tu día a día? ¿Cuál es tu labor o cómo te adaptas a las carreras? O sea, al final yo a principio de año, bueno, a principio de año o finales del año anterior, siempre hablo con... O yo contacto a equipos o los equipos me contactan a mí y llegamos a un acuerdo, por así decirlo, y me dicen, vale, yo te ofrezco hacer este campeonato, con este coche, haces esto y haces tal. Entonces, a partir de eso, hablar con equipos, te planteas tu calendario. Y decir, vale, hago este campeonato, pero al final también te tienes que plantear que los campeonatos se cruzan entre sí. Claro. Entonces no puedes aceptar dos campeonatos que se cruzan, a no ser que sean, yo qué sé, si es dentro de un mismo equipo, seguramente y ellos te hayan ofrecido eso, pues seguramente digan, vale, pues sabemos que a esta no puedes ir, pero es más importante que vayas a la otra o como sea. Entonces, la cosa es tú con el equipo o equipos con los que trabajes, te planteas tu calendario y luego también pues hablas con el equipo a nivel si quieren que hagas algo de trabajo en casa después de los eventos, antes, si tienes que preparar cosas, no tienes que preparar nada. Al final, todo depende mucho del equipo y de lo que te interese a ti como ingeniero. Por ejemplo, yo con F-Corse hago días de trabajo en casa porque al ingeniero que tenemos le interesa generar cosas, desarrollar herramientas, desarrollar cosas que luego podamos usar en la pista. Entonces, pues yo hay días que teletrabajo desde mi casa, pero por así decirlo, el resto de días que, entre comillas, no tengo trabajo, yo estoy en mi casa y no tengo nada que hacer, por así decirlo. Y a nivel expectativas, cuando tú estabas estudiando este máster y tenías ya esta idea, ¿te esperabas esto? Y bueno, también a nivel expectativas del sueldo, por ejemplo. No sé si tenías esta idea de trabajo, si es así o es totalmente diferente a lo que pensabas. A ver, al final, no sé qué decirte. O sea, es un mundo que, entre comillas, sorprende, ¿no? De primera. Es decir, vale, todo el mundo es autónomo aquí, todo el mundo es freelancer, todo el mundo, o sea, tú cobras por día que trabajas. Es decir, tienes tu rate al día, es decir, tú cobras tanto al día y hasta al final del evento pasas tu factura y te la pagan. Entonces, también te digo, salarios es que aquí hay de todo. Hay gente que cobra cantidades estratosféricas que no te puedes llegar a imaginar y hay gente que va prácticamente gratis porque es su sueño. Y entonces hay un poco de todo. Es un mundo que sorprende y creo que hay mucha diversidad. A ver, yo cuando estaba estudiando, pues tampoco tenía muy claro, o sea, no sé. Al final cuando estás estudiando y no estás 100% metido en el mundo, tampoco sabes muy bien cómo funciona, qué esperarte ni qué tal. Entonces, no sé. Sé, por ejemplo, que el sueldo en los coches está bien y en las motos, si no estás en un mundial o en un campeonato medio tal, no puedes vivir de ello, por ejemplo. O sea, yo tengo la suerte de que puedo vivir de hacer solo carreras a día de hoy. Tú, en este caso, por ejemplo, a una persona que querría estudiar esto, ¿se la recomendarías sabiendo toda la perspectiva que tienes? Depende de lo que quiera hacer, sí, ¿no? Claro. O sea, a mí me gusta mi trabajo y si eres un apasionado de esto o sea, si eres un apasionado de las carreras y del motorsport, sí te lo aconsejo. No es fácil, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que si disfrutas de lo que es las carreras, te gusta y engancha. Realmente. También entiendo que bueno, el tema de viajar, de moverte, tal, es un poco lío, ¿no? Al final, sí, ¿cómo llevas tú también eso? A ver, al final es eso, es un trabajo que tienes que estar preparado para no parar de viajar todo el día. Por ejemplo, este año, yo desde la primera semana de junio he tenido 2 fines de semana en casa. Hostia. Wow. O sea, el resto he estado haciendo alguna carrera. Que es... Había veces que sí, pasas, vale, vuelves el domingo, pasas lunes, martes, miércoles en casa, pero el jueves estás volando, o el miércoles estás volando. Entonces, y no es que estés volando, o sea, depende de los campeonatos que hagas, puedes estar volando 2 horas, pero si haces la IMSA como hago yo, estás volando 10 horas en un avión. Y llegas con jet lag, luego vas a no sé dónde. Entonces, es complicado de llevar al nivel de eso.
que no paras y estás todo el día de aeropuerto en aeropuerto. Hay otra cosa que, por ejemplo, hay otros perfiles profesionales, en general hay perfiles profesionales en las que tú puedes formarte para conseguir un mejor sueldo o tener más conocimiento. Pero aquí, ¿hay alguna posibilidad de hacer esto? A ver, formarte, siempre puedes formarte porque hay un montón de gente que hace seminarios de motorsport, de tipo, si no es de setting de suspensiones, es de, no sé, de aerodinámica, de performance, tal. Pero un poco es, sobre todo en este trabajo, para mí es lo que tú te trabajes, por así decirlo. O sea, el interés que tú tengas en crecer, lo vas a, ¿sabes? Es lo que realmente va a hacer que tú mejores como dentro de este trabajo. O sea, todo lo que tú hagas por mejorar. No es tanto que digas, no, pues ahora voy a hacer no sé qué. No. Es que tú hayas estado en la pista y hayas dicho, vale, pues o yo qué sé. Pues he estado haciendo esto y en este trabajo que estaba haciendo me interesa mejorar esto y esto. Pues si tú como persona quieres, o sea, como ingeniero quieres mejorar, aunque no te lo paguen, vas a llegar a tu casa y te lo vas a mejorar tú. En cambio, si te da igual mejorar y seguir donde estás, vas a llegar a tu casa y te vas a tumbar en el sofá a no hacer nada. Entonces, es un poco, o sea, yo creo que es más lo que tú desarrolles personalmente o con el equipo con el que trabajes, pero al final es lo que desarrolles más que lo que puedas crecer dentro de una misma estructura. Y a nivel personal, ¿qué objetivos o expectativas de futuro tienes? Pues, es dura esa pregunta. Sí, es complicado. Es complicado, no lo sé. No lo sé. Yo de siempre, entre comillas, he tenido el sueño de llegar a la Fórmula 1 algún día. De al menos hacer un año, 2 de Fórmula 1, no lo sé. También te digo que con los años yo creo que se me está quitando un poco también el decir, o sea, tampoco lo veo ya como un ultra sueño de decir, vale, es la Fórmula 1. Me gustaría y seguramente si mañana me llega la oportunidad, seguramente no diga que no, pero al final no, sinceramente no te sabría decir así a futuro. O sea, realmente estoy contento, a gusto con lo que hago. Claro, realmente llevas, entre comillas, unos poquitos años, entonces necesitas tener recorrido en ello y con eso irás viendo qué cosas te gustan, qué cosas no, y a lo largo de los años irán cambiando tus objetivos. Entonces, de momento, disfruta... Sí, tampoco sé si me voy a dedicar toda la vida a estar en las pistas como hay muchísima gente, ¿sabes? Un montón de gente que es súper... O sea, gente súper mayor, con hijos, nietos, haciendo 200 días fuera de casa. Yo qué sé, hay cosas que no, a ese nivel, a día de hoy, no me planteo que pueda llegar a hacerlo. Entonces, ya te digo, no sé ni cuánto tiempo más voy a estar haciendo carreras ni qué voy a hacer después de esto. No. Bueno. De momento quiero disfrutar de lo que estoy haciendo y de lo que estoy viviendo. Pues para pasar a la parte final, a mí me gustaría hacer una serie de preguntas, no que se alarguen mucho, pero bueno, más bien cortas, de cara a que, bueno, si alguien ve el podcast y no sabe mucho de automovilismo, que se pueda aficionar en base a tus respuestas. Vale. Entonces... Pero igual me aficiono y todo. Sí, no, porque después de esto, me parece interesante que, claro, en base a tus respuestas, pues puede ser... No, pues me pareció muy interesante el momento de Abu Dhabi 2021. Pues hay muchísimos documentos en internet, en YouTube, está casi todo grabado. Entonces, a raíz de ahí te puedes ir aficionando a diferentes modalidades o momentos. Entonces, si quieres, vamos intercambiando. Son algunas preguntas muy, muy cortitas. Entonces, bueno, la primera categoría favorita. Te voy a decir campeonato favorito y Simpson. ¿Piloto favorito? Fernando Alonso. Claro, podrías hacer un top 3, porque claro, el piloto favorito igual es demasiado fácil. Es que si tuvieras que meter 3, me parece más complicado. Es que es complicado, porque al final tendrías que verlos todos sobre el mismo coche para poder decir... O sea, a mí es Fernando Alonso, pero porque ha sido siempre mi ídolo desde bastante pequeño, pero no te sabría decir un top 3, te diría... No lo sé. Bueno, pues vamos a pasar a Fórmula 1 2026. Nuevo reglamento. ¿Qué equipo crees que va a tomar la delantera? Aston Martin.
Ojalá. Dios te escuche. ¿Cuál ha sido para ti el momento más impactante del automovilismo? No te sabría contestar, es que... Hay mucho. Sí. Bueno, pues mira, te viene demasiado, ¿no? Un par que te venga a la cabeza. Bueno, te digo Le Mans este año, que ganamos Pro-Am. ¿Momento más trágico? Daytona 2022. Chocamos 2 veces yendo líderes. Las 24 horas de Daytona. O sea, íbamos líderes con ventaja. Y... dos choques y en el segundo fuera de la carrera. Bueno, te iba a preguntar la mejor experiencia personal, pero entiendo que ha sido Le Mans. Sí. 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 Si no puedes decir otra, ¿eh? Que no pasa. Sí, o como espectador. Es que, como espectador, Le Mans 2023, el año pasado. Porque el año pasado yo no hacía las 24 horas, hacía una carrera que se llama Road to Le Mans, que pertenece a la Le Mans Cup. Entonces, esa carrera es antes de las 24 horas. Entonces, aparte de que en la carrera hicimos el primer podium con el equipo, que eso ya fue estuvo bastante bien, nos quedamos unos cuantos del equipo a ver la carrera y es una experiencia que a los aficionados del mundo del motor recomiendo, si una vez en la vida pueden ir a Le Mans, que vayan. Fórmula 1, ¿quién crees que va a ganar el Mundial de Constructores? Ya no te pregunto por el de pilotos, porque creo que está bastante definido, pero constructores. Red Bull. ¿Qué es el undercut y el overcut? Pues básicamente el undercut es un movimiento de estrategia en el cual tú paras antes que tus rivales y aprovechas la ventaja de parar antes de tus rivales o sea, tú vas detrás, paras antes y por la ventaja que te puede dar parar antes, saldrías delante de ellos. Es decir, es un adelantamiento en el pit lane parando antes. Y el overcut es lo mismo, pero parando más tarde, una vuelta más tarde. Gente que esté empezando, imagínate cuando tú estabas en el máster o antes de hacer el máster, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere meterse en este mundo? Que le recomendaría lo primero que se especialice, es decir, que haga cualquier máster en motorsport, porque al final este mundo se mueve muchísimo por los contactos que puedas tener o puedas generar. Entonces, ya no lo que te puedan dar a nivel técnico estos másters, sino tienes más ventaja a nivel que todos estos másters suelen estar comunicados con un equipo profesional, en el cual a partir de ahí te podrías meter. O sea, el motorsport es un mundo que es bastante difícil de entrar, pero una vez estás dentro y vas conociendo gente, es más fácil moverte dentro. Lo complicado es entrar y, entre comillas, la puerta más fácil es irte a cualquier máster, cualquier formación que tenga contacto directo con algún equipo. Para finalizar, Sampa, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente o a tu yo de 15 años? Le diría paciencia, que todo llega. Bueno, me parece muy buen consejo. Muy adecuado. Pues nada, hemos finalizado el podcast. A mí me ha gustado mucho porque, como he dicho, yo al final no controlo el mundo del motor y bueno, me he enterado de bastantes cosas. Creo que la gente que esté... Espero que a partir de ahora ya el domingo te vayas a hacer una carrera de Fórmula 1. A ver, igual no tanto, pero por lo menos ya me voy a enterar un poco más de las cosas, porque claro, iba un poco a ciegas. Y yo creo que bueno, la gente que nos vio, si no es tan seguidora del mundo del automovilismo, al igual que yo, pues oye, seguramente haya aprendido cosas y yo creo que también gente que os mola. Yo he disfrutado mucho y he aprendido cosas que no sabía, así que muchísimas gracias por venir. Así que nada. Encantado de haber estado aquí, chicos. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No sé, ¿quieres dejar unas palabritas para tu cámara? Mirando... Está. Pues nada, muchas gracias a estos dos cracks. Y si no les seguís y si no escucháis su podcast, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Perfecto, me ha encantado. Suscríbete y dale a like. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego. Chao.